doy la bienvenida en el estudio a la diputada Noemí Luna, vicecoordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Al contrario, Guillermo, de verdad agradezco mucho este espacio ya en la víspera de que salga el dictamen de la tan anunciada reforma electoral que pretende la presidenta de la República. Sí, la llevada y traída reforma electoral que finalmente llegó hace unos días a la Cámara de Diputados, que fue a comisiones, como suele ocurrir con las iniciativas de ley, y que, bueno, una vez analizada por las comisiones, donde seguramente se aprueba, suele ocurrir que sin cambiarle una coma, subirá al Pleno, que ahí es donde se dará el gran debate y la gran decisión, pasa o no pasa, ¿verdad? La reforma electoral. Quisiera pedirte que me des, para iniciar la conversación, tu opinión acerca de la reforma. ¿Cuál es tu opinión general de la reforma que presentó la presidenta Sheinbaum? Pues dos cosas que me parecen completamente inusuales. La primera es que es una reforma electoral que no fue construida con el diálogo con todas las fuerzas políticas, no fue construida con consensos y no fue construida a partir de un problema real. Las últimas reformas electorales en el país obedecen a una necesidad para enderezar el andamiaje electoral de este país. Por ejemplo, en 1977 la reforma fue abrirse a la pluralidad, entender que no era solamente una visión de Estado la que existía, y dio origen a los diputados de partido. La de las décadas de los 80 a tener un reglamento claro, y de ahí nace el COFIPE. Las de los 90 pues nos llevaron a tener un instituto autónomo, un árbitro imparcial. Ahora la necesidad del país es clarísima: blindar a las elecciones del crimen organizado, y lamentablemente esta reforma tampoco atiende a esa realidad. Y otra cosa inusual, tú lo has dicho correctamente, Guillermo, lamentablemente en el último año y medio lo que se aprueba en la Cámara de Diputados es mandato de la presidenta de la República, sin mayor análisis, sin moverle una coma, pero ahora, lo acaba de decir el coordinador de Morena, pues no cuentan ni siquiera con el voto de sus aliados. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede mañana en comisiones, y digo mañana con esa certeza porque ya estamos citados los integrantes de la Comisión de Reforma Político-Electoral y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Sí, esto que dices de entrada es muy interesante resaltarlo ante nuestro público. Nunca una reforma electoral ha provenido del gobierno hasta ahora. Y la explicación es muy simple. Alguien que llegó al gobierno con unas reglas electorales, pues no puede intentar cambiar esas reglas que lo llevaron al poder. En cambio, los opositores, que pueden haber encontrado defectos en las normas legales que rigen un proceso electoral, podrían pedir cambios, por ejemplo, para buscar un piso más parejo. Es natural que desde las oposiciones surja la petición de ajustar la ley electoral. Por primera vez eso no ocurrió en este caso, y es desde un gobierno que además arrasó en la elección que se está pidiendo un cambio en la legislación electoral, lo cual es totalmente inusual. ¿Qué esperas que pase en comisiones? ¿Un poco lo que dije? No, a ver, estoy convencida que en comisiones pudiese salir el dictamen en negativo, porque no cuenta con el apoyo de sus aliados, del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, y es que no hay cómo apoyar esta iniciativa, porque, reitero, es una iniciativa creada desde el poder para mantener el poder, negando la pluralidad. Intentaron aprovecharse de la sobrerepresentación, sin embargo, no conviene ni a los mismos que acompañaron el proyecto de la presidenta de la República. Y mira, no dice una sola palabra para blindar al sistema electoral de la intromisión del crimen organizado. En Acción Nacional hemos sido muy claros que nosotros entraríamos al debate sí y siempre sí cuando hubiese claridad en que habría mecanismos eficientes para detectar si hay dinero sucio en las campañas electorales, si habría sanciones para los dirigentes partidistas que postulen candidatos emanados del narcotráfico, que no nos vengan a decir que Morena no sabía a quién postulaba en Tequila, Jalisco, por ejemplo. También dijimos que le entraríamos al debate si nos abríamos a mecanismos novedosos como auditoría en tiempo real y el uso de la
inteligencia financiera al servicio electoral. Yo no me canso de decir una y otra vez que no podemos hablar de democracia cuando hay pistolas de por medio, que no podemos hablar de libertad cuando la ciudadana, pues está amenazado por quién votar, o más allá, cuando ni siquiera se puede ser candidato. No nos olvidemos de lo que sucedió en el 2024, la elección más violenta de la historia reciente de México. Fueron candidatos y candidatas asesinadas, fueron candidatos que renunciaron a la posibilidad de ser electos por miedo, y la verdad es que en muchísimos lugares del país quien ahora gobierna es el crimen organizado. Está el caso de Sinaloa. No lo dice el PAN, no lo dice la oposición, lo dijo un tribunal electoral. Sí hubo dinero del narco metido en la campaña. Pero no el suficiente para determinar si fue fraude electoral. Eso es gravísimo y eso es a lo que debería atender una reforma electoral, y no es el caso. Diputada Noemí Luna, de pasar en comisiones, lo cual estará por verse mañana, llegaría al Pleno, donde ahí sí enfrentaría grandes dificultades, porque como has dicho, PT y Partido Verde han asegurado que no acompañarán la propuesta de reforma electoral de la presidenta, que contiene 11 modificaciones constitucionales, que es una reforma constitucional y requiere mayoría calificada. Es muy posible que muera ahí. Es altamente posible. Yo de verdad lo digo con mucha responsabilidad. Admiro cómo se han mantenido firmes el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo ante esta reforma. ¿Qué vendría después? A ver, no nos olvidemos que todo ha sido consecuencia una de otra cosa. Hubo un plan A del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que mandó una reforma constitucional que ante los medios, que en la mañanera, que ante los mexicanos dijo que era eliminar la figura plurinominal, pero que en realidad el cuerpo de la iniciativa lo que contenía era que todos los diputados fueran electos vía listas de representación proporcional. Esa reforma no pasó porque en aquel entonces había un bloque opositor que actuábamos como barrera de los berrinches del presidente, pero luego hubo un plan B. Ese plan B tampoco prosperó porque contravenía lo que la propia Constitución decía, y hubo una acción de inconstitucionalidad que por fortuna la Suprema aceptó, y luego vino el plan C, que es este plan de la presidenta. Entonces no dudemos que después vengan o la intentona de reformas a leyes secundarias, pero ahí tenemos una nueva oportunidad, y sobre todo la tiene esta primera presidenta mujer de la República, de que ahora sí haya un llamado a todas las expresiones políticas para que en conjunto, oyendo todas las voces, realmente fortalezcamos la democracia y no al revés. Lo que esta iniciativa pretende sí es desaparecer la pluralidad. Juran que es con la bandera de la austeridad, pero a ver, Guillermo, en la Cámara de Diputados aprobamos un presupuesto para el 2026 de 10 billones de pesos con B. Lo que representa, lo que va al INE y a los partidos políticos, es apenas el 0.3% de ese presupuesto. Incluso es menor a lo que representa la estafa a los mexicanos y a las mexicanas con el huachicol fiscal al amparo del propio gobierno. Es decir, no se trata de austeridad, se trata de control, y ojalá que no vengan esos mismos términos las leyes secundarias, porque pasaría a la historia, sí, como la primer presidenta, pero también como la que le dio en el traste a la democracia y a la pluralidad de este país. Mencionaste ahora un tema que forma parte de los argumentos de los partidos aliados. Particularmente lo ha dicho el líder de la bancada del Partido del Trabajo. Ha dicho que con esta reforma lo que se pretende es volver al sistema de partido único, es decir, el PRI del siglo pasado, y terminar con el sistema de partidos, con lo que ha dicho él, no puede estar de acuerdo el Partido del Trabajo. Ese es el riesgo que entraña esta reforma. A ver, por supuesto, lo que pretenden en la Cámara de Senadores es un bipartidismo que estaría con el riesgo de una sobrerepresentación. Lo que se pretende en la Cámara de Diputados ni siquiera lo voy a decir yo con mis palabras, voy a usar las palabras que usó Jacob Polieski, senadora del oficialismo. Es un sinsentido. Y en términos, pues, generales, de verdad que no tiene ninguna razón de ser esta reforma, porque independientemente de cómo sean electos,
partidos, es decir, del mecanismo, el problema es quién los va a imponer. Si no blindamos, reitero, y perdón que sea tan reiterativa, si no blindamos del crimen organizado, quien va a poner a los diputados y a los senadores va a ser el propio crimen y no los ciudadanos. Y de verdad creo que hay mucho que fortalecer, pero no se está yendo hacia allá. Es una reforma autoritaria, una reforma sin sentido, y fíjate nomás la hipocresía. O sea, hablan del recorte de recursos a partidos políticos. Pero en 2017, en Yucatán, hubo una reforma constitucional aprobada por diputados locales de todos los partidos para reducir el recurso público a los partidos políticos en año no electoral. ¿Y quién crees que metió una acción de inconstitucionalidad? Andrés Manuel López Obrador, porque decía que no era posible. Entonces, cuando Morena no tenía el recurso suficiente ni tenía el apoyo tan descarado del crimen organizado, pues entonces sí luchaban con dientes y uñas para que el recurso llegara a su partido. Pero ahora, con el descaro de usar los programas sociales como programas clientelares y con el descaro de tener los brazos abiertos al crimen organizado, pues meten esta reforma a sabiendas que es populismo puro. El tema de los pluris, ya lo hemos mencionado aquí, pretende desaparecer la lista de representación proporcional en el Senado de la República, y lo mencionaba la diputada Noemí Luna. En el caso de los diputados, pretenden cambiar las reglas para el tema de la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Se pretende también una disminución del 25% en el presupuesto de los partidos políticos, lo cual abre la puerta a financiamiento de dudosa procedencia. Sin duda, porque lo único que mencionan en la reforma constitucional son unos genios, vaya, que no se permite el dinero ilícito. Bueno, evidentemente no se permite el dinero ilícito. Encontremos desde la ley cómo blindar para que esto no suceda, y nosotros tenemos propuestas muy claras, mecanismos eficientes para detectar si hay recurso ilícito, sanción a dirigentes partidistas que postulen a integrantes del crimen organizado como candidatos, muerte cívica. Esto ha sido un reto que una y otra vez se le ha lanzado a la presidenta de Morena. Muerte cívica, es decir, anular el registro de un partido político que haya recibido recurso del crimen organizado, auditoría en tiempo real. De esto es de lo que se trata y lo que exigimos Acción Nacional. Pero hay otro tema que también viene en la reforma constitucional, y mira, cuando vemos que la integración de la comisión redactora presidida por Pablo Gómez tiene gente como Pepe Merino, que ha intentado también acotar el derecho de libertad de expresión. Un tema gravísimo es dar facultades para determinar si hay información falsa mediante inteligencia artificial, pero no le han entrado en la Cámara de Diputados a la discusión del artículo 73 para que nosotros podamos legislar respecto a inteligencia artificial. Es decir, de verdad creo que tenían la oportunidad histórica de responder a las necesidades reales del país. Tienen la mayoría calificada que indebidamente se hicieron de ella, y tampoco hablan de cómo regular la sobrerepresentación y la subrepresentación, por cierto. Pero al final tenían esta oportunidad y la han dejado ir, porque ¿qué hizo Pablo Gómez en 6 meses? ¿Quién sabe? Por eso también ahí hay una solicitud de mis compañeros diputados Federico Dorin y César Damián de presentar una solicitud de transparencia a Raquel Buenrostro. ¿En qué se gastó el dinero de las y los mexicanos por Pablo Gómez? Queremos actas de los foros, queremos minutas de lo que se dijo ahí, queremos transparencia en el recurso, porque esta reforma no obedece a un mandato ciudadano, obedece a la intención del grupo en el poder. ¿Hay una afectación al INE en la reforma desde tu punto de vista? Sí, por supuesto que la hay, tanto en la limitación del recurso. La verdad es que si no tenemos autonomía en nuestros órganos, y autonomía significa también autonomía financiera, difícilmente vamos a tener un árbitro que actúe con imparcialidad. Por fortuna ya no tocaron lo del PREP, pero que alguna ocasión lo anunciaron también, y ahí le iban a quitar este carácter ciudadano de que sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes contabilicen los votos de las y los mexicanos. Tocaron marginalmente a los OPLES, los organismos
locales electorales lateralmente. Es que mira, lo dijo correctamente nuestro coordinador Elías Lisha el día que llegó esta iniciativa de reforma. El tema es que justamente solo mandan una reforma constitucional y no la acompañan de la reforma a las leyes secundarias. Ahí está el riesgo, ahí está la trampa. O sea, insisto, ¿qué hizo Pablo Gómez en todos estos meses para mandar algo tan escueto como es lo que mandaron? Hubiesen acompañado el paquete para saber realmente cuál es la intencionalidad de esta reforma. Pues ya veremos qué sucede en estos días. Vienen los días cruciales para determinar si pasa o no pasa la reforma electoral. Si se sostienen PT y Partido Verde en lo que han dicho, no pasará, la reforma pues morirá ahí en la Cámara de Diputados porque ya no seguiría el proceso legislativo en virtud de no haber ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Diputada Noemí Luna, vicecoordinadora de la bancada del PAN, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, muchas gracias y decirles a las y los mexicanos que mañana vamos a estar absolutamente el 100% de las y los diputados panistas en el trabajo de comisiones y el día que se lleve al pleno vamos a estar las 70 y los 70 diputados porque no le vamos a fallar a México. Es un día crucial de tener esta intentona y vayamos a la discusión real, vayamos por una reforma electoral que de verdad blinde la libertad de cada mexicano de votar como él lo desee. Gracias nuevamente. Gracias. Diputada.